Bueno, es para mí un enorme honor y un placer estar acá. Imagínense el desafío enorme para una profesora de literatura hablar de un autor que está presente. ¿Qué nos creemos los críticos, no? ¿De dónde sacamos tanta cosa? Bueno, en realidad el proyecto de mi estudio es una investigación sobre la narrativa de Mauricio Rosenkopf en el marco del grupo de estudios autobiográficos al que pertenezco, junto con el compañero Hugo Albernaz. Es un grupo de estudio de profesores de historia, de literatura. En general nos reunimos una vez al mes y emprendemos investigaciones diversas. En mi caso, por una afición personal, yo elegí la parte narrativa de Mauricio. O sea, me focalicé y elaboré una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis de trabajo es que Mauricio recrea un nuevo concepto de saga en la literatura uruguaya. Porque el concepto epistemológico, o sea, lo que significaría la saga, es discutible, implica una cronología, implica una genealogía. Sin embargo, lo que logra Mauricio en su universo narrativo es crear en el barrio La Blanqueada, que es el centro, ¿verdad?, donde transcurre toda la ficción novelesca, crear personajes flotantes, crear establecimientos que aparecen en todas las obras, crear situaciones que van hermanando a los personajes y los van vinculando. Y ha tenido además la habilidad de posicionarse en cada novela en la vida de alguno de ellos, en cada novela en algún episodio de sus personajes. La saga barrial empieza con El barrio era una fiesta, una novela de 2005, en donde los personajes surgen como en un Macondo oriental, en un mundo que se está creando, un vergel prácticamente, se están construyendo las calles, y allí el autor ficciona el origen de la saga barrial. El gallego Menéndez, el negro Varela, aparece el bar y Parque de los Aliados, el Club Tuyutí, Tierra Santa y el Quilombito La Cristiana, el mejor oxímoron de la literatura uruguaya, que había aparecido antes, ustedes saben de la vasta trayectoria del escritor, en El regreso del Gran Tuleque, que es para mí una de sus obras teatrales más completas, casi una ópera absolutamente completa. Y a partir de allí el Quilombito La Cristiana, con la Cristiana, la Lucía y la Clarita, porque son todos nombres de connotaciones luminosas, como son estas mujeres que se pintan al prójimo, ¿no? No llaman al próximo, sino al prójimo. Entonces, ahí me lleva a mí a elaborar atrevidamente una otra hipótesis. Rosenkopf trabaja con el concepto de hermandad, con el concepto de fraternidad entre los seres humanos, con eso de que me necesito del otro para darle sentido a mi vida y el otro necesita de mí para su lucha. Entonces, esa poética del otro, como me dio por llamarlo, me ayudaba en la hipótesis de la saga, porque en ese barrio todos se conocen y en ese barrio todos se ayudan. Entonces, cuando viene el río gris de los tuberculosos del San Juan a pedir dulce de membrillo y remedio abajo de la grada del Estadio Centenario recién fundado, ¿qué hace el barrio? El barrio ayuda. El barrio repele a la gendarmería. Y los tuberculosos se hermanan con el barrio y el barrio no le tiene miedo al vacilo, y entonces ahí van las sábanas blanquísimas del Quilombito y la carne de Miquito y todo el barrio contribuye con su pobreza, porque hay toda una poética además de la vida humilde. Los personajes de la saga de Rosenkopf no son personajes digamos de un estrato social alto, son personajes de barrio que quizá, como en algún momento lo hablamos, hasta vivieron en su existencia histórica, pero no es lo que importa, porque acá hay otra idea. Hay la idea de construir una utopía, pero no una utopía en el futuro, sino aquella utopía que fue el barrio, y que quizá deberíamos repasar como sociedad, ¿no? ¿Cuáles eran los parámetros de la utopía? La solidaridad con el otro, la hermandad, y además creer un poquito en la magia. Porque si hay algo que caracteriza la narrativa de Rosenkopf, en este Uruguay tan gris, no quiero decir tan onetiano, pero bueno, tan gris por momentos, el barrio era una fiesta. O sea, en realidad la narrativa de Rosenkopf está atravesada por hilos mágicos que explotan
y hacen que el negro invierno haya pactado con Mefistófeles un amor a cambio de una góndola. Y va el negro con la góndola por el barrio y la ancla, digo la estaciona, o la ancla, no sé, yo elijo creer que la ancla, y baja el boliche y vuelve con la góndola y se mete por las cloacas de Montevideo, fisura ahí con lo autobiográfico, quién sabe, no soy yo la que tiene que decirlo, se encuentra con el fantasma de la ópera, el mismo de Leroux. Y ahí en un piano dieciochesco se proponen matar al gato mefistofélico. Sí, se proponen eso porque el gato mefistofélico le está lamiendo el alma al negro invierno. Entonces, uno está en la cloaca, uno sale con el negro invierno y aparece Coquita y aparece el amor porque vale la pena incluso hasta pactar con Mefistófeles para tener esa revelación del amor. Y hay un centro que aparece en todas las novelas, El barrio de una fiesta, Una góndola ancló en la esquina, de 2007, y La segunda muerte del negro Varela, que es una de las mejores novelas de la saga, en donde el epicentro barrial, ¿cuál es? El boliche, Universidad de la Vida. Y ahí Macho Gutiérrez en alguna novela, Malarracha en Una góndola en la esquina, la sabiduría, el trabajo que me dio la narrativa de este hombre buscando intertextos, porque es una narrativa atravesada de literatura universal, que te sale con un Shakespeare, que te sale con un Goethe pero no lo nombra, con un Leroux y tenés que ir a buscar el fantasma de la ópera original a ver cómo es, y aparece además ahí un personaje que a mí me encanta, que es Mefistófeles uruguayo, de Championes. Mefistófeles motudo y de Championes, o sea, como uno más. Y esa magia metida en la realidad, Beatriz Saudo tiene todo un trabajo y dice que es imposible que el realismo mágico surja en el Río de la Plata porque no están dadas las condiciones. Bueno, yo la invitaría a leer la novela la saga de Mauricio Rosenkopf porque no es lo fantástico, no es algo que irrumpe y provoca la vacilación del autor. La magia está adoptada de manera natural. A ver, el negro Varela se murió y lo resucitaron en el rancho del negro invierno con una mecha estomacal que el gallego Menéndez aprendió a usar en la Guerra Civil Española. Y resucitó, y él sí. Y entonces, el narrador además juega mucho con la ambigüedad, es un narrador que además no estructura los capítulos prácticamente, van hilvanándose solos, y en un momento en que el negro resucita, bueno, luego de la mecha estomacal, por supuesto, queda estornudando chispas. Porque claro, la mecha estomacal le sacó el alcohol azul de alpiste, que era lo que había provocado la primera muerte, y el negro queda... Entonces, ese personaje del negro Varela, con la Chevrolet, que también aparece en el regreso del gran Tuleque, de mano de Tuleque, el negro Varela es el mito del barrio, porque resucitó. Y aparece en todas las novelas, todos estos personajes que estoy mencionando atraviesan todas las novelas. Y aparece después solícito, benévolo, humanísimo, en esa joya, en ese poema en prosa que es La calecita de Doña Rosa. Una suerte de cuadros, de estampas, en la novela más lírica, me parece, de Mauricio, más vinculada a su propio proceso de asumir la partida de los padres, porque la novela trata justamente de ese exilio de los padres, ese segundo exilio, porque ya hay uno anterior de Polonia hasta acá, y luego de enterrar un hijo y tener el otro vivo bajo tierra, tienen que dejar la casa. Entonces, cuando dejan la casa, todo el barrio se solidariza, y ahí otra vez la poética del otro, atravesando las conductas de los personajes, mujeres, varones, el negro en carretilla llevando las plantas, la pajarera, y toda esa mudanza que en realidad hay un dolor detrás, porque se tienen que ir arbitrariamente, porque la casa la van a vender, pero en realidad es porque tienen el hijo que tienen. Entonces esa calecita, esa metáfora de las ideas alteradas, de esa necesidad de volver atrás en el tiempo, a Polonia, al árbol, a las guindas en la dama Juana, con el licor, los bizcochitos de miel del primo, el damero del piso, Doña Rosa está en una calecita y va a detenerse cuando llegue al hogar
y mirando a la ventana espero ver llegar al hijo para preguntarle, ¿comiste? Eso no se dice en la novela, eso me lo contaron por ahí. Y aparece esto, porque si algo tiene este autor es esa fecundidad, ¿no? Aparece esto que es la vida privada de Doña Tota. Es una novela, voy ya por la cuarta, quinta lectura, es una novela sorprendente. Como verán, los profesores tenemos esta deformación de andar marcando las cositas y después hacemos absolutamente nada que ver. Me llamó mucho la atención el título, aunque tuvimos alguna trampita por ahí, alguna comunicación, porque vieron ustedes que el título de la novela alude a una dimensión privada de la vida. Y ese es un concepto de la modernidad. ¿Qué es lo privado? Es aquello que no es público, aquello que no es de dominio colectivo. ¿Y por qué es vida privada? Porque es de ella. Son los pliegues de la intimidad de un ser. Y en esos pliegues de la intimidad de un ser puede existir cualquier cosa. Un amante, un pasado, una historia, pero una historia propia. Ahora, ¿qué pasa con el barrio? El barrio quiere saber qué historia tiene la Tota. Y fíjense ustedes la portada que la editorial elige. No hay nadie. Porque en verdad, Tota, aquejada de soledad, de desolación, como el propio narrador lo dice, está sola, tan sola que no se ve, que no la ven. Entonces está el banco esperando a alguien. Y la tristeza otoñal también, melancólica, de esta suerte de otoño, me imaginé yo al menos, que late en esta portada. Y cuando uno entra ya no puede salir, y como pasa con toda la narrativa de Rosenkopf, llega a la blanqueada, llega al barrio. Y llega a un barrio en el que ha ocurrido un hecho traumático. Se busca un muerto, se busca un cuerpo. Y han acordonado la casa de Tota, el chalecito que según el viejito Herrera está desde antes que el barrio surgiera. Y a mí eso vieron que uno hace esas lecturas intertextuales, ¿no? Me recordó tanto al Macondo de García Márquez, cuando el mundo todavía no tenía nada para ser nombrado. Que esta Tota ancestral estuviera desde los comienzos en el barrio me pareció fascinante, porque eso aumenta el misterio que rodea al personaje. Y lo que buscan es al Antonio, y el Antonio no está. Porque Antonio vive en la fantasía, porque como decía Antonio Machado, todo amor es fantasía. Él inventa la hora, el día y su melodía. Inventa incluso al amante. ¿Qué prueba contra el amor? Que la amada no haya existido jamás. Y es el caso de Tota. Porque Antonio es una creación de su delirio de soledad. Es una creación de su fantasía. O no, quizá existió Antonio y ahora ya no está y ella lo espera. Lo cierto es que el barrio empieza a generar una historia y ahí la novela se me volvió compleja. Porque Mauricio termina reflexionando sobre qué es hacer historia pero con mayúscula. ¿Cuáles son las fuentes de la historiografía? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? ¿Desde dónde se escribe la historia? Yo hablé de su obra en el coloquio que recordaba a Tomás de Matos. Trabajé su obra desde el punto de vista de que el barrio es el testimonio de su memoria. Hablar de uno, dice el autor, es hablar de todos. Entonces, de alguna manera, si habla de la blanqueada, está hablando de mi barrio en la calle Don Bosco en Juan Lacase y de mi barrio, lamentablemente, en el cuartel en Colonia. Pero acá, en esta novela, este narrador es un narrador que está desdoblado, escindido. Tiene un botija al lado que le tironea las neuronas. Es un hallazgo narrativo absolutamente brillante. Es como, ¿se acuerdan de Sancho cuando tiene que llevarle la carta a Dulcinea? ¿En qué problema se encuentra el pobre Sancho? Bueno, este narrador convive desde hace años con un botija de 13 años. Y me pareció absolutamente logrado la forma en que se vinculan los dos narradores. Miren, me marqué por acá. Solo uno que lo cuenta
con un botija interior de 13 o 14 años que lo vivió y que 2 por 3 viene a discutirme, guacho de mierda, esto que lo voy recordando y aunque me cueste con él, ese otro que lo vivió y es el que recuerda con la cabeza fresca de aquellos días, que recuerda y cuenta, me cuenta. Y uno escribe. El otro, que también soy, cuenta. 2 por 3 conversamos. Tenemos diferencias cronológicas, vemos el mundo distinto. Ese desdoblamiento, ese soliloquio del narrador con el otro, que después se nota gramaticalmente mucho mejor, es impresionante porque da la dimensión de lo que el hombre maduro recuerda y de lo que el botija recuerda. Y el botija recuerda el barrio con los padres y viene a recuperar un objeto. Y el objeto que el narrador adulto, 20 años después, viene a recuperar, es el clavo en el plátano afuera de la casa de sus padres. Porque ese clavo tenía la jaula de Vincha Brava. Vincha Brava era el cardenal que el padre colgaba para escuchar de 6 a 6 mientras trabajaba como sastre en el balcón desdentado de ese narrador. Entonces buscan, hasta palpa el árbol en busca del clavo. Y entonces nos preguntamos qué es el clavo. ¿Qué es aquello que orada y que queda? Y es el anclaje con la felicidad pasada, ¿no? Es el testimonio de una vida que fue feliz y que fue despreocupada y que fue adolescente y que fue vivida y gozada con lecciones de tango con la Nilsa, esquivando palangana porque la Nilsa le lava los pies a la madre y le corta las uñas. Y el botija popó peinado. Pero el botija le habla al otro narrador. Yo atrevidamente dije el narrador viejo, ahora no lo voy a decir, el narrador mayor, ¿no? Le habla al otro narrador. Y el otro tiene que teclear. Y ustedes saben que en las novelas de Rosenkopf, la metáfora del tecleo es permanente. Hay una materialidad en el acto de la escritura que está muy notable, porque los hilitos de la memoria me van dictando, y Dios bendiga esa memoria, y yo le cedo mis dedos para que tecleen. Entonces, el proceso de creación literaria llega a su materialización ahí, en las teclas. Creo que de una Olivetti, pero no soy yo la que tengo que decir. Hay un episodio completamente conmovedor con respecto a estos dos narradores. Yo digo, los Rosenkopf se pelean. Los narradores andan disputando territorio, a ver quién se acuerda más. Uno se cansa. Nos sentamos en el cordón de la vereda. En la calle cada trecho afloraba un brillo metálico, lustrado por las llantas. Era todo lo que quedaba del tranvía. A mi espalda, ¿ves? Estaba la casa de la Tota. Y de Antonio, me replica el muchacho, a lo que uno sin mucha convicción cierra el diálogo con de la Tota. Ni rastros del clavo. Y el botija, que es muy púa, va y me dice, ¿y no será el otro árbol? Son igualitos. Ni le respondí. Tengo más memoria que él. Hundo la mano en el zurrón, armo un cigarrito, lengüeteo el borde de la hojilla, cierro, con el pucho entre los labios le pregunto, ¿fumás? Y me larga, rodelú mentolizado, 3 por $1 en el kiosco del pirata. Tiene su memoria, memorias del humo. Está atardeciendo, y un poco más. Me levanto, enciendo, palmeo el tronco como a un viejo amigo en el reencuentro. Aspiro una profunda pitada, la brasa naranja enrojece. Se está haciendo la noche. Y es la noche de la revelación de que el clavo no está. Y la brasita del cigarro que queda es esa melancolía y es ese tiempo que se consume. Y es este narrador adulto que va a llegar a su anagnórisis, a su reconocimiento, cuando toca la puerta. Yo viví 5 años acá en Montevideo y vivía en un lugar muy parecido a esto, en Eduardo Acevedo Durazno. Era una casa también con puertas altas. Y recuerdo el llamador de bronce y el cartelito que dice cartas, muy ilustrados. Y acá el recuerdo viene a raíz del golpeador de bronce, de la ranura para las cartas. Todo eso no está. Esa fue la puerta que se entreabrió.
y unos ojitos asombrados me vieron y dejaron de abrir, no abrieron más. Miraban hasta que de pronto, o al instante, otra silueta mucho más elevada se alzó por detrás de la niña y me vio. Y uno ahí, con ganas de decir algo, no había dicho en voz alta una sola palabra sobre la antigua vereda, un buenas tardes, hola, algo. Ni dio para entonar un viejo tango cursi en que el bacán volvía a la casita de mis viejos. Ajusté el zurrón cruzado sobre la campera baqueteada, iba a sonreír a la mirada, pero me aguanté, porque desbarrancaba el pucho, la gorra sobre los ojos, el pelo al rapé, ajustándome sobre el planeta para saludar con un gesto en la mano, en la visera, una sonrisa. Y en eso una voz, vamos para adentro, nena. Y la puerta fue clausurada, cuando el muchacho no sabe qué decirme, para cortar la tensión, y solo se le ocurre el viejo de la bolsa. Y sí, es el viejo de la bolsa, pues el viejo con el zurrón. Pero la casa de los padres ya no es. Hay otras presencias. El clavo tampoco está, pero está el plátano, símbolo de la resistencia absoluta, de la inmortalidad. No están, pero estuvieron. Y la historia del narrador y el botija queda allí, en ese viejo de la bolsa y en esa brasita que va consumiendo. Pero ustedes se preguntarán quién es la tota. Y como me parece que vale la pena, yo no quiero adelantar finales ni nada por el estilo, pero bueno, no voy a tener más remedio que hacerlo. La tota es un personaje que apareció por primera vez, qué trabajo me ha dado este hombre, que apareció por primera vez en el barrio en una fiesta. La tota le llevaba la vianda a Pedro el Remendón, que venía una noche bastante adobado y asmático, él necesitaba aire. Entonces rompe lo que él cree que es una ventana. Al otro día, parsimoniosa, llega la tota con la vianda y le dice: don Pedro, el espejo ha roto el espejo, mientras que el otro en la noche, creyendo romper la ventana, había aspirado aire y se había dormido tranquilo. Esa es la magia en la narrativa de Rosenkopf. Los personajes creen en lo que ellos quieren creer. Entonces, Pedro el Remendón se duerme creyendo que ha respirado y ha roto un espejo. ¿Cuál es su ventana? Es de acá, es imaginaria. ¿Qué aire le falta? ¿El de los pulmones? No, hay otro aire que le falta. Y después la tota, con una simple mención, aparece, y con un narrador muy cruel que dice de ella: es un personaje gris, la tota era gris. Y eso se dice en la calecita de Doña Rosa, o sea que desde el 2005 al 2017 ha quedado allí pendiente la tota y vuelve a aparecer. Como la tía de chiquita, ya vive en un chalet, pero la tota era gris. Y en esta novela, la tota es el personaje que va a recibir por parte del barrio un tejido de historias que el narrador compara con la bufanda que teje Penélope esperando a Ulises, con el hilo de Ariadna, porque la palabra texto viene de textus, que quiere decir tejido. Entonces, el narrador teje, pero el barrio teje también las historias de la tota y especulan con quién vive tota y por qué vive con quién vive. Y entonces empiezan el viejito Herrera. Ah, la tota está desde antes de los tiempos. El negro Varela. Yo cuando le llevo las cosas, está la gorra, veo por el zaguán que está la boina de visera, está el abrigo. El negro Varela es comedido, el negro Varela no opina mucho. Señora mayor, y la tota le da el recado de los mandados y el negro se va a Carretilla Hermano a hacer el mandado. ¿Por qué el negro Varela dice invierno y no yo que tengo góndola? Y ahí las novelas se cruzan y dialogan en una transtextualidad absoluta que hablan del otro tejido, el tejido que Rosenkopf hace con todas sus novelas. Y la envidia, no sé, porque son personajes muy puros todos, pero el enojo del negro invierno es que los mandados de Doña Tota merecerían hacerse en góndola en un carretilla. Y entonces, el negro invierno, yo muy mal pensada, creo que con malas intenciones va al Parque Rodó, poncho de milico arriba, se saca el poncho, como Dios lo trajo al mundo, y se tira al agua, porque es avigeador. Ya robaba ciervos antes en el Parque de los Aliados. Roba un pato, está esperando a alguien.
Y cuando se va con el pato, y ahí la inventiva del narrador, la inventiva del autor dispara la novela. Dice que vio, y voy a usar a propósito esta palabra, a la tota en barco de sombrillita y soquetes con el Antonio navegando en los islotes del Parque Rodó. Ese es el disparador, ese es el primer punto del textus, del tejido. Ahí es donde todo el barrio empieza a tejer. Ahí es donde creo que merecemos ponernos a pensar los uruguayos cómo hacemos la historia. ¿En qué nos basamos cuando hablamos de la historia? Paul Riquet, que es un filósofo muy importante, tiene en Tiempo y Narración, dice algo muy valioso para este autor, me parece, para aplicarlo en la narrativa del autor. Dice que el tiempo de la literatura y el tiempo de la historia no son enemigos, que dice que el relato de la ficción puede perfectamente llenar los intersticios de la historia, para espanto de mis colegas de historia. Sin embargo, Philippe Arié, Georges Duby, grandes historiadores franceses, introducen lo que es la vida privada, historias de la vida privada. ¿Cómo historia de la vida privada? ¿Quién sabe lo privado? No se sabe, se inventa. Entonces el pueblo inventa, el barrio inventa, va agregando retazos. A mí se me antojó un cuadro de Picasso, y eran como retazos, como formas que van dando una forma general, y allí aparece Antonio, navegando con la tota de sombrillita y soquete de seda en el Parque Rodó. Entonces, no me digan que no es realismo teñido de magia, si no querían llamarlo realismo mágico, atravesado por la fantasía. Digo, el negro, como Dios lo trajo al mundo, observando eso, lo cuenta en el boliche, que es el centro difusor. Y el resto de los personajes agrega diversas informaciones. Y a la tota se le arma una historia de su privacidad, una historia de ella, que asombrada escuchan, porque le llega a sus oídos que la han visto en el Parque Rodó en bote con Antonio. Entonces, esto impacta en la vida de la tota, y la tota decide no ir más a navegar a la laguna del Parque Rodó, cuando Antonio no existe. Y el negro invierno la vio de noche y dijo que tenía guantes para tapar las huellas. O sea que ya está especulando con otra cosa, que no les dije pero ahora les digo. Ya está especulando con otra cosa. El relato del negro es inverosímil por lo preciso. La historia se hace con datos precisos, imprecisos. ¿Es necesario ser tan exacto? ¿Quién cuenta la historia? Hasta Tota cuenta la historia. Uno de los episodios enternecedores de la novela es el patio de la Tota, el tendedero con caña de tacuara, alambre, de este lado su ropa, no mucha, y del lado derecho, que se ve por afuera, que el barrio puede ver de ese lado, ropa de Antonio y sus soquetitos en el medio y algún toallón, dice el narrador. Ya les digo que es cruel con la Tota. Entonces, ella también construye su vida privada, desde su privacía, lo que significa el patio, esa parte trasera a la que nadie accede, las ropas, que es lo que está en contacto con el cuerpo, lo más íntimo, expuesto al barrio, para que Antonio exista. También la Tota se esfuerza para que Antonio exista. Cuando la Tota se confesaba, nunca mencionaba a Antonio, aunque el padre Pedrín, desde la cabina contigua, solapadamente le preguntaba: ¿y cómo anda el hombre? Tierra Santa, además de ser un lugar, un tópico del barrio, es el santuario del padre Pedrín y de Teresita, quien también contribuye a formar la vida privada de la Tota. Porque Teresita va a escuchar la versión de un personaje que se me antoja como antagonista de la Tota, que es Olga, la que nunca tuvo novio. Es como el narrador, ¿no? Olga, planchadora, la que nunca tuvo novio. Y ahí va el narrador operando con epítetos en los personajes que son fabulosos. Olga, la que nunca tuvo novio, desea a Antonio, que no existe. O sea,
El deseo de la situación de Tota es el anhelo de Olga la planchadora, la que nunca tuvo. Por eso hay tirria, por eso es su antítesis. La otra se dignó a crear su vida privada, a inventarse un Antonio, a acostarse todas las noches sabiendo que Antonio iba a llegar tarde porque trabaja en una imprenta, a esperarlo con la radio, a todo lo que da Radio Clarín. Olga no. Barrigona y muy peinada va caminando a su trabajo y una noche escucha 2 disparos. Esos 2 disparos, y hay una voz de varón que dice: ¡llamen a la policía!, son tomados de un radioteatro que, por el volumen, la Tota escucha, repite y se lo dice a Teresita, que se lo confiesa al padre Pedrín, y a partir de ahí le acordonan la casa a la Tota para encontrar el occiso, que en realidad nunca existió. O sea, es una situación desde todo punto de vista maravillosa, mágica y real, pero realísima, porque sucede, y lo que se dice pasa, dice el narrador. Entonces Tota, ya prácticamente sentenciada a no navegar más en el Parque Rodó, sino a estar en el living, navegando, sentada en el brazo de su sillón, se pregunta en un momento: ¿cómo se reproducen, Señor, las llamas? Cuando se desprenden del leño de una hoguera, nacen como mariposas de una larva y viven una eternidad fugaz, solas, ardientes, como quienes nos sentimos llamas sin hoguera. Ella es una llama sin hoguera. Acá el símbolo del fuego obviamente remite al amor y a la pasión. Entonces hay una preocupación en el narrador, que se pelea con el Botija mientras van creando la vida privada de la Tota. Hay una preocupación contundente en el narrador. ¿Qué pasará en el juicio final? Y hay toda una especulación sobre el juicio final. ¿Y se resucitará en cuerpo? ¿Se resucitará en alma? ¿Cómo será eso? ¿Y yo tengo que resucitar con el Botija, dice el narrador? ¿O resucito yo y él no? Entonces, hay también una especulación filosófica detrás, en donde el valle de Josafat, que aparece en el libro de Joel, es el juicio final, y la horca claudina es el momento humillante en donde el hombre va a ser juzgado. Esa es la visión del autor judío, que tiene además una debilidad, eso es otra hipótesis de mi trabajo, una debilidad y una admiración formidable por la persona de Jesús. Entonces, la universalidad de la narrativa de Rosenkopf no solamente es el ruso, que polaco en realidad, hijo de inmigrantes, montevideano, floridense en verdad, montevideano, sino que además es el judío cristiano perfecto, porque Jesús aparece permanentemente como un paradigma y es algo realmente bellísimo en su obra. Por aquellos días el muchacho no tenía ni jamás tuvo vínculo con clavo alguno. Recién hoy uno con él, nos colgamos de un clavo, de ese, el perdido del plátano, el que sostenía el canto de un cardenal y la alegría del viejo. Ese, mi vida por ese clavo. Por eso estoy en la búsqueda del clavo perdido. Hay allí un maravillamiento narrativo por parte del narrador, por la obra de Shakespeare y por la obra de Proust. Me consta que Proust es una influencia constante, porque la memoria del narrador se activa con las sensaciones. Hay olores, el olor a eucaliptus, de la almohada de la Tota, hay sensaciones táctiles, los soquetitos de seda, hay en la prosa una suavidad poética, hay aliteraciones, en esa soledad desolada de la Tota, que realmente nos instala en un plano poético de la narrativa. Y para ir terminando, el tango. Solo Mauricio me puede hacer escuchar tango a mí. Bueno, el tango es como una segunda historia de la Tota. Cada uno de los tangos y de las canciones a las que se refiere el autor hablan de un amor desairado, hablan de un amor ilusorio, como la del pirata por la sirena,
el dramón que creyó escuchar Olga en realidad es el tango, un tango que canta Gardel. Ayúdame, como a la luz. Anoche a las 2. Anoche a las 2. Soy un buen hombre, pero la maté. Oh. Y Gardel hace los disparos. Y después gritaba con otra impostación de voz, que era el Caribe. Entonces, claro, la Olga escuchó eso y la Tota mató a Antonio. La vida privada se teje así, la historia se escribe así. Entonces, ¿cómo estamos narrando la historia? ¿Cómo estamos contando la historia? ¿Desde dónde? Y el final de la novela, cuando ya corroboran que el crimen no fue, porque nunca hubo cuerpo, digo, siendo brutales así, cuando Tota recupera su soledad, a mí hay un capítulo que me fascinó, me hizo pensar, ¿sabes en qué? En una ópera, en una diva de ópera que sale después del esfuerzo de la actuación y se derrumba en la silla, y es esta Tota ex pupila de las dominicas, hija de masón, porque tiene un combo en la cabeza, que en realidad se derrumba cuando siente que su vida privada ya no existe, porque adivinaron que Antonio no está, porque cuando don Jeremías, el viejo médico que había desaparecido y retorna, forense, no sé si era forense, él se decía forense, va al níspero de la Tota y escarba en la tierra, doña Ramona divina en la reposera haciendo platea, porque el barrio era una fonoplatea del caso de la Tota, doña Ramona le dice, es el cagadero de la niña, la gata de Niquito, ni se preocupe. Entonces, de tumba a cagadero, no hay nada, y el médico se frota las manos y dice, es así, no hay cuerpo. Pero para la Tota no hay cuerpo, es una constatación desgarradora. Hay en su yo una desgarradura antigua, que es Miobabino Caro, ¿no? El padre que no está más, el padre que le duró un segundo, el padre que le dijeron se murió y nadie más le explicó nada. Y la Tota, al final de la novela, con lo que me despido de ustedes y les agradezco mucho que hayan venido, pero lo voy a dejar con la voz que realmente importa. Buscaban un cuerpo, piensa. También yo. Yo lo tenía, lo tengo todo nomás. Su mirada inacible, los pasos del retorno, el silencio, tengo sus horarios y cigarrillos predilectos, lo tenía todo. Era un hombre de trabajo, linotipista, sencillo, galante, solo me faltaba lo que vinieron a buscar. La tropa en retirada, el Chino Suárez que le hace un gesto a Titina, la distante, como de decepción. El Sam que carga la silla plegable de la Ramona, todos, Miquito, la gata, todos en silencio y también en retirada. Tristes, porque triste quedaba el chalecito, ahora más ruinoso, casi sombrío, y la Tota pobre, tan buena vecina, triste. Y ellos, todos, que no querían otra cosa que saber. Y la Tota se para y sin dudar va en busca de la sombrillita. La aferra con seguridad y señorío, la mantiene cerrada, se sube al sofá, lo hace alzando con delicadeza su falda, se sienta con gracia en el brazo del sofá y entonces abre la sombrilla de fondo celeste con golondrinas al vuelo. Ya instalada en la popa ordena, vamos Antonio que oscurece. Y los remos se hunden en las aguas calmas del lago, forman ondas circulantes mientras la chalana va dejando una estela serena, leve, como serena y leve la mirada de la Tota. La barca se aleja, con Antonio en los remos, sin dejar de contemplar a la Tota, que no deja de mirar como indiferente los islotes vacíos que van quedando atrás, como la leve estela que dejan sus dedos en el agua del living, sin Antonio, pero con sombrilla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Bueno, yo te quiero escuchar vos. Después de esto, lo único que se me ocurre es leer el libro. Soy buena gente de venta, ¿no? Después ya hace un poquito. Sí, perdón, Gerardo. Conté el final. Bueno, estoy emocionado. Además pasa una cosa. Generalmente estas cosas no se hacen, digamos, son En cuerpo presente. Digo. producciones de otra especie. Entonces, digamos, me siento también viendo como los pariones. Mirá que escribís bien, yo. Y además me vino un recuerdo cuando mencionaste el regreso del Gran Tuleque, porque hace muchos años me invitaron a jugar la clase, porque un elenco local representaba la obra en la biblioteca. Pero fue mágico porque tenían que recaudar dinero para poder montar la obra, los trajes y todo eso. ¿Y qué hicieron? ¿Te das cuenta? Eso es del barrio. Eso es del barrio. Hicieron una buceca, una olla enorme, la pusieron en el centro de la plaza, dijeron traigan los platos, dos pesos el plato, te servían bien, hicieron las finanzas así. Vos te das cuenta, una compañía de teatro que tiene que estrenar en el Colón, que en el Solís, que en la Plaza Independencia le pongan una olla con... Eso pasa en Juan Lacase. Es mi pueblo, es así. Bueno, Y tu barrio se parece a mi pueblo. es que uno siente que el barrio es una cosa... A mí me han pasado cosas contando algunas de ellas. Digamos, yo he hablado de Negro Varela en una radio y se han producido llamadas diciendo, decime, pero está el negro, yo lo vi, está, mirá, se va. Digamos, y es verdad, el negro Lo que pasa es que... resurreccionó, pero no es una hora. Lo que pasa es que vos decís una cosa que es sumamente interesante en la saga del baile. Lo que se dice, porque se dice. Y si se escribe, es. Y eso es una forma de creación a través de la palabra que dignifica el idioma, que dignifica la expresión literaria, pero que además nos pone en juego con la realidad, con la verdad. ¿Qué es la verdad última? ¿No? ¿Qué es la vida privada? Ahora me hiciste acordar una cosa. ¿Vos no te acordás que yo era una de las prostitutas del Quilombito La Cristiana? Yo actuaba. Era un papel muy secundario, pero digno. Los carteles decían Leticia al frente de un gran elenco. Pero yo estaba ahí. Y tenía que llamar verdulero cosas. Bueno, y vos sabés que El regreso del Gran Tuleque fue la obra con la que yo me recibí en el IMA. Mi profesora era Graciela Mantas, una gran profesora de literatura uruguaya, y me dijo, ¿y por qué El regreso del Gran Tuleque, Leticia? Le dije, bueno, aparte de la valoración que hice la obra, le dije, porque yo actué. Aprobó de eso. Así que me recibí con El regreso del Gran Tuleque. Y esto del negro Varela, que voy a decir, la lealtad del negro, la sencillez del negro, ¿no? Cómo no cobró más los mandados en la carretilla por haber resucitado, si será humilde. Y esa es la forma en que el narrador lo exalta y la troupe del boliche lo quiere, porque el negro no cobra más, pese a que resucitó. Aunque el padre Pedrín sigue diciendo que resucitó, lo fleta para el Chuy. Y que él no es muy campeador como para el destierro, entonces se va a quedar por ahí nomás. Pero hizo un aporte muy grande para la salina de las hostias, para la torta frita. Esa fue Teresita, por disculpa. Sí. Teresita merece la confianza por eso. Además, digamos, yo me siento, cuando hago esas cosas, digamos, es una de las vertientes, y además puedo contar historias reales que me han marcado. Yo era el hijo del sastre, hermano. Y por ahí empecé a hacer periodismo, escribí un cuento que era sobre el negro Varela, que se llamaba El Chevrolet, que así le decía de carretilla, la estacionaba, cuidaba la botica que no tiene. Y lo publiqué
la vieja y yo estábamos almorzando en la mesa donde yo te creaba, cuando no comíamos, y toca el timbre. La vieja se levanta, la se mira, abre, entonces entra y me dice, el señor Varela, me dice, quiero hablar contigo. Entonces me levanté, cuidado, voy hasta ahí, a la puerta de la cárcel, estaba en la puerta, era un zaguán, un grosso, y él tenía en la mano un suplemento arrollado, no sé con qué, como blandiéndolo en la mano, y me dice, Botija, ¿esto lo escribiste vos? Sí, vale. Entonces, bueno, sentate ahí, señaló el escalón y léemelo porque yo no sé. Entonces, fíjate, esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia es que tenía un amorío de tablado con la Coca, que era hija de un guardador. La que estuvo en tercero hasta los 15 años. Del tranvía. Y claro, pasé a ser intelectual del barrio. Digamos, eso es ni al Nobel. Claro. Entonces, claro, ella le tocaba, ¿no? En la casa había sido. Entonces, cada vez que iba a la verdulería o a la carnicería de Miquito o a la del Loco Prato de la verdulería, la Coca salía con el libro bajo el brazo. Dándose corto. Nada, había descubierto algo que después se practicó mucho en el Sorocabana, que era la literatura axilar. Entonces, fíjate vos, esas cosas te quedan, pero son más significativas de lo que parece, como el gallego Menéndez respetaba el campito donde jugábamos al fútbol, pero plantaba en los costados maizal y algún tomate, y había un transparente ahí que separaba eso de la casa de Juan. Y las gallinas que soltaba, él le dio alojamiento en el Tartagal al negro Varela. Claro. Entonces estaba, salgo hasta la esquina, estaba el gallego Menéndez con una asada, había peleado en la guerra civil española, aquí había quedado. ¿Qué tal, Menéndez? Con el gallego Menéndez. Y acá estábamos, pero mire que laburo porque a todos los baldíos los plantaba. Usted planta todo esto así, después y se lo paga todo. Entonces se apoya en el mango de la asada, me dice, sí, es verdad, pero sabe una cosa, siempre es mejor cosechero que planta. Yo no me puedo olvidar de eso. Yo puedo poner eso en la introducción de un libro y decir Kierkegaard, y te van a encontrar un montón de gente que sí, que lo leyó y en alemán. Sí, decímelo a mí que me fui a buscar Schopenhauer a ver de dónde sacaste la cita. Pero, qué bandido. ¿Me encontraste? Sí. Entonces uno se refresca con estas historias y estas historias claro. Se constituyen, ¿no? De alguna manera son, y estoy rodeado de todos esos, forman parte de la misma manera que tengo neuronas destacadas a otra historia que es otra vertiente que también es Cruz, que hay, y que terminan en algunos casos siendo de biógrafo, digamos. Sí, exacto. Que no es mi caso, yo me enfoqué en él como creador, como narrador. Después está toda su obra poética, su dramaturgia, lo testimonial. Pero bueno, ha sido llevado hasta el cine con gran éxito. Bueno, pero el universo narrativo es... Entonces, la forma, la excelencia de la exposición tuya es al margen del tema que estás tratando. Te digo que